Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Soy Enrique Ullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Hoy vamos a hablar de periodismo freelance, de periodistas autónomos que trabajan por su cuenta. Y para hablar de este tema me acompaña Marta Gómez Rodulfo. Buenos días, Marta, ¿qué tal estás? Buenos días, Enrique. Pues muchas gracias. Me encanta estar aquí. Muchas gracias porque te hayas acordado de mí hablando de periodismo freelance. Sí, claro, tú eres un especialista en este tema porque, bueno, primero tienes ya una trayectoria de 15 años, creo, o más en la profesión, 18 años. como corresponsal para medios, tanto de España como en México, donde estuviste viviendo una temporada, una buena temporada. Marta en 2013 publicó su primer libro, un libro sobre la libertad política de las mujeres indígenas. Ahora acaba de publicar otro nuevo libro, Periodismo para Damis, luego hablaremos de él. Pero además es la creadora de un curso especializado en periodismo freelance, con un título muy directo, nada más y nada menos que es cómo ser periodista freelance y no morir en el intento. Entonces, bueno, pues de este reciente libro, de este curso, pues es de lo que vamos a hablar, si te parece, Marta, en este rato. Así que, si quieres, yo he hecho un pequeño repaso de tu trayectoria. Corrígeme, amplíala lo que quieras, pero la primera pregunta o lo que primero que te planteo es ¿qué te llevó a ti ser una periodista freelance o periodista independiente? ¿Fue algo voluntario o fue algo obligado por determinadas circunstancias? Pues mira, la verdad que yo empecé como periodista freelance, primero porque fue el primer trabajo que encontré. El primer trabajo que encontré fue para la revista Telva. Yo empecé un poco de una manera un poco autodidacta. Tras acabar la universidad. Yo estuve trabajando muchos años en marketing y, y después me di cuenta que, bueno, aunque me gustaba el marketing y luego lo he aplicado, pero que realmente yo lo que quería ser era periodista al 100% de mi tiempo. Entonces, lo que yo hice, y yo creo que ahí, tú que también eres experto en marketing, lo que ahí hice fue venderme a los medios que yo siempre leía o admiraba. Yo era una devoradora de revistas femeninas desde que era pequeñita, desde que tenía 13 años. Entonces era un gremio que yo conocía muy bien. Entonces fui a las redacciones de todas las revistas preguntando si alguien me quería enseñar a escribir reportajes, a Ujú. hacerlos. Así que la subdirectora en ese momento de Telva me dijo, oye, pues yo si quieres te voy a ayudar a hacer un reportaje. Y así fue como empecé, haciendo un reportaje que tardé 3 meses en hacerlo, que era sobre las mujeres en la Unión Europea. Y mi sorpresa fue que cuando terminé el reportaje me dijeron, pues mira, nos gusta mucho y te lo vamos a publicar. Así que entré en el mundo del periodismo laboral de una manera como freelance, porque fue un reportaje que me encargaron externamente, pero luego me he dado cuenta que tenía que ser así porque también he trabajado a veces por cuenta ajena, temporadas como periodista, pero realmente yo creo que siempre he sido una persona como muy libre. La libertad creo que es un valor que me rige mucho, muy independiente, y aunque me encanta trabajar en equipo y compartiendo, pero me cuesta muchísimo trabajar en una redacción, trabajar con que me digan, oye, pues a las 7 tienes que trabajar, y qué pasa si quiero trabajar un sábado, qué pasa si quiero trabajar otro día. Entonces, bueno, pues volviendo a tu pregunta, entré de una manera voluntaria, porque fue el primer trabajo que encontré así, pero pues la verdad que fue la horma de mi zapato. Eso fue en diciembre del año 2000. O sea que justo ahora, pues 18 años Ujú. ya llevo Sí. como... Y a ese reportaje siempre digo, lo más difícil es hacer el primer reportaje, venderlo, pero de ese reportaje viene un segundo, viene un tercero, tú, y así afortunadamente nunca paré de trabajar en 18 años haciendo reportajes. Primero en España, luego en México, ahora desde Holanda, donde vivo actualmente, o sea que un montón de reportajes y de años O sea como que freelance. sí, ya con esta pequeña trayectoria que has hecho, ya has apuntado un montón de cosas que sirven también como ejemplo para lo que está pasando ahora. Es decir, has apuntado marketing, has apuntado la necesidad de vendernos, vendernos en el sentido de mostrar lo que hacemos, de ir y contar lo que hacemos. Has apuntado también que, bueno, pues un espíritu o una tendencia a trabajar de una forma libre, de una forma a dirigir tu propia carrera profesional. Eso es algo que los periodistas tenemos que asumir, que con los tiempos que están cambiando, ya sea por los despidos que hay en las redacciones o que ha habido estos últimos años, como por la propia dinámica
del mundo de la comunicación y del periodismo, y también la dinámica de los, por ejemplo, de los millennials, ¿no? De la gente joven que se está incorporando, que tiene ese criterio más de libertad. ¿Es algo que en el periodismo se va a imponer mucho más en el futuro, esa libertad y ese periodismo freelance, autónomo? Pues mira, es curioso que me hagas esta pregunta porque precisamente hace el fin de semana anterior había un congreso en Ámsterdam Ujú. sobre la vanguardia y el futuro de los medios de comunicación, de una manera visual. Bueno, fui a varias conferencias y yo me quedé, me entró hasta vértigo, en serio. Era espectacular cómo el presente, ya no solo el futuro del periodismo, habla de inteligencia artificial, habla de drones, habla de vídeos, habla de marketing, por supuesto. Y mira, lo cuento todavía, se me ponen los pelos de punta porque yo estaba realmente, fui a una conferencia y me tuve que salir porque para procesar, parecía que me había metido una película de ciencia ficción. Había gente de BBC News, esa es la conferencia que asistí, que sabes que son hiperpioneros. Ujú. Había gente de Al Jazeera, todos estos canales prestigiosos internacionales, y yo estaba fascinada y a la vez asustada de decir, Dios mío, eh, y lo que se hablaba y la mesa de debate era en torno a que realmente el periodismo ahora es un conglomerado de diferentes disciplinas juntas. Si te fijas, todas Ujú. las redacciones ahora contratan un programador, un experto en community manager. O sea, ahora cuando tú quieres hacer un reportaje grande o algo así, ya no solo estás tú solo, es que venderlo, pues a lo mejor incluso viene bien, que de hecho es una figura que ya hablaremos algún día, que a mí me encantaría que en Estados Unidos existe representantes de periodistas freelance o alguna persona que a lo mejor diga, bueno, pues yo voy a dedicarme a escribirlo o a hacer las fotos y tú te dedicas a vender el reportaje, que a mí esa parte se me da peor. O sea, yo al fin veo y escribiendo el libro que acabo de publicar, Periodismo para Damis, que hablaremos luego, tengo muchos capítulos en el que hablo de esta colaboración del marketing, de la publicidad, de la inteligencia artificial, que el New York Times tiene un robot, que en las Olimpiadas, por ejemplo, va el robot, que tiene el nombre, es un reportero, Ujú. etcétera. Entonces, yo creo que el periodismo ha cambiado tanto y está cambiando tanto delante de nosotros cada día mientras estamos hablando, que es espectacular esta unión de disciplinas. Ahora bien, a mí me entró vértigo, sinceramente, porque una parte de mí, por ejemplo, a mí que me encanta escribir y mi alma a veces se considera como escritora, pues a veces eh, me gusta un poco a veces la vieja escuela, el leer, hacer todo a cámara lenta, los reportajes de largo recorrido, escribir un día, editar al otro día. A mí eso me hace muy feliz y estas prisas y todas estas disciplinas, pues es complicado. Entonces, yo creo que a veces, y eso me lo preguntan muchos alumnos en los talleres, tengo que saber hacer de todo. Y yo creo que eso produce mucho estrés a los jóvenes periodistas, a los jóvenes y no tan jóvenes. Ujú. Eh, pero yo creo que al final a lo mejor quizás no hay que saber de todo, pero sí hay que a lo mejor empezar a aceptar que el periodismo siempre va a ser la profesión informar, pero la forma de informar está cambiando con herramientas visuales, eh, con herramientas, como te digo, como la inteligencia artificial, como los drones. Hay gente que está utilizando drones para informar en lugares de difícil acceso, etcétera, para hacer noticias desde otro punto de vista. Y realmente eso es lo que los grandes medios buscan ahora. Y todos estos medios que fui a esta conferencia que te digo en Ámsterdam, yo estaba alucinando de que parecía que ese era absolutamente el futuro al 1000% del periodismo. Por otro lado está, ya te digo, lo que llaman ahora el slow periodismo, el slow journalist, pero que es el periodismo de largo recorrido de Ujú. textos, de crónicas, de que entonces pues tenemos que convivir todo. Pero a lo mejor yo pienso que no hay que hacer de todo, sino que a lo mejor encontrar esas personas que te ayuden como a trabajar en equipo y cada uno aporte lo que mejor sabe hacer. Vale, o sea que fíjate, si no te entiendo mal, me parece muy interesante que como primera idea que el periodista freelance, el periodista que trabaja por su cuenta, no se empequeñezca a sí mismo viéndose como un profesional muy pequeñito que está desbordado por todo lo que está cambiando a su alrededor, todas las herramientas que se supone que tiene que trabajar, sino que se tiene que implicar, no tiene que implicar ser un periodista freelance, ser un periodista solitario. Es decir, puede
trabajar en unión con otros periodistas, con un fotógrafo, en un coworking, por ejemplo, con otras disciplinas, con un informático, con alguien que le lleve las cuentas, como tú un poco apuntabas. ¿Esa puede ser un poco la idea para que alguien que se plantea trabajar como periodista freelance no le dé tanto miedo decir, ¿qué hago yo aquí, un ser pequeñito que estoy en mi sitio de trabajo? ¿Cómo puedo crecer? Sí, y de hecho es muy interesante lo que apuntas, hablando de los coworking y todo, porque, mira, mucha gente empieza como freelance, en España no está pasando mucho, no por vocación, sino por obligación. Ujú. Y es tan respetable, cualquier rama es respetable, o sea, encima te obligan, no, nunca te va a gusta trabajar por tu cuenta porque hay todo tipo de personas, entonces te sientes obligado y efectivamente esto que dices, yo sí veo que a la gente cuando viene al taller le da como miedo decir, es que yo me levanto, no tengo ni la disciplina de a qué hora empiezo a trabajar, estoy acostumbrada a levantarme, irme a la oficina, etcétera, pero yo veo que efectivamente trabajar como freelance no es trabajar en solitario, como bien apunta, sino que es, yo creo que es como crear tu propia empresa de una sola persona e intentar tomarte esa estructura porque es como que de esta manera te ayuda a empezar a trabajar como freelance. De hecho, mira, recuerdo un alumno que vino al taller hace un par de años en Madrid. Me acuerdo que llevaban 2 años buscando trabajo como periodista, no encontraba. Y cuando acabó el taller me dijo para mí el mayor piropo que me han dicho nunca en la clase, que dice, mira, cuando entré al taller me sentía un desempleado y ahora me he salido sintiéndome un empresario. Ujú. Y de repente él se dio cuenta de que, wow, está en mis manos, voy a ir mañana a un evento, voy a repartir tarjetas, voy a presentarme que soy freelance. ¿Por qué no hablo con un colega fotógrafo y entre los dos intentamos vender un reportaje? Yo esa fórmula de fotógrafo con periodista la he hecho muchos años, la sigo haciendo. He trabajado durante temporadas con fotógrafos, hago muchos reportajes de viajes y es muy cómodo porque cada uno aporta los medios que conoce para venderlo antes de hacer el viaje, pensamos la idea juntos y bueno, pues es mucho más agradable el trabajo. Y negocias a lo mejor un precio conjunto, un paquete de texto con fotos y uno hace el texto, hace todas las fotos, esto puede hacer otro, puede juntarse con un colega que haga vídeos y etcétera. Y para mí la patita que todavía no está, que me encantaría, y tú que eres experto en economía, es maravilloso, igual algún día podemos colaborar en pensar ideas, es crear algo de alguien que ayudara a venderlos, los reportajes, y a negociar los precios. Esa es una parte que a los periodistas finales se nos da muy mal. Ujú. Y porque no sabemos negociar, no sabemos hablar de dinero, y entonces esa es una patita, un hueco además, un hueco ahí que está sin cubrir y que hay demanda para un hueco ahí muy interesante. Entonces, bueno, no sé si me enrollo mucho, pero un poco, No, la parte comercial es importantísima porque al final lo que somos, y siguiendo con ese ejemplo que de persona desempleada a empresario, lo que somos los periodistas, ya seamos en activo, que estemos trabajando en un medio de comunicación o por nuestra cuenta, somos profesionales que vendemos nuestro servicio. Hay una persona de marca, hay uno de los referentes en España de marca personal que habla del tema de marca personal, que es Andrés Pérez Ortega, le conocerás, que él habla de que, bueno, pues cuando una persona en LinkedIn, por ejemplo, pues pasa por una fase que está desempleado, eso de poner en busca activa de empleo, esas cosas que se pone, que no tiene sentido. Lo que tiene que decir es que es un profesional sin clientes momentáneamente, ¿no? Igual que una persona que trabaja en una redacción, para un periodista o cualquier otra persona que está contratado, que trabaja por cuenta ajena para una empresa, tiene solamente un cliente, que es la persona, la empresa, el empresario que le paga su sueldo. Mientras que un freelance, en este caso estamos hablando, lo que tiene que buscar son muchas vías de muchos clientes, muchas vías de ingreso para diversificar. También esa sería una de las claves para el freelance, diversificar fuentes de ingresos y buscar diferentes acomodos, porque ahora sí que existe mucho la figura del falso autónomo, de la persona dependiente en una redacción que no está asimilada. Luego hablaremos de la precariedad y demás, pero también esa sería otra de las, no sé si recomendaciones, pero por lo menos claves para alguien que se plantee el trabajo como freelance, diversificar las fuentes de ingresos. pues mira, creo que la respuesta es absolutamente sí. Especialmente ahora, yo mira, durante años, y sirve como ejemplo, yo he sido muy terca Ujú. en el sentido de que yo no quería, yo solo quería escribir reportajes, nada más. Yo no quería nada más, ni hacer comunicación, ni nada. Yo quería escribir reportajes. Y hace años, hace 10 años, vivía bien escribiendo reportajes. Podías llegar a 1.500 euros al mes, 2.000 euros,
de verdad, con 4 o 5 reportajes al mes. Pero ahora, hace ya años, los precios han empezado a bajar muchísimo, aunque también hablaremos mucho que depende mucho de la negociación personal. Lo he Ujú. visto con una claridad absoluta. Eso que dicen de, no, la negociación hace muchísimo para conseguir tener buenos ingresos. Empecé poco a poco por necesidad, un poco a diversificar, porque la verdad que los números no salían y de repente me empecé a dar cuenta que yo estaba muy cerrada y esa apertura me llenó muchísimo, ¿no? Es como cuando nos abrimos a cosas de la vida y es muy, muy positivo. Y de hecho, pues gracias a la diversificación empecé a dar mi taller de periodismo freelance, que surgió, ya te contaré luego si hay tiempo cómo surgió el taller en México, y de repente descubrí que la docencia es una de mis grandes pasiones, tanto igual o más que escribir. Entonces, Ujú. eh, a veces hacía cosas de comunicación, vi que la comunicación a mí no me gusta mucho, eso no lo hago por lo general, pero cada uno encuentra diversificación, diversificación de clientes, por supuesto. Es muy, muy importante, primero porque el freelance, si no, no sería freelance. Es decir, si nosotros trabajamos con un solo cliente, vale, podemos ser freelance, pero entonces estaríamos contratados o tendríamos un fee mensual por colaborar en exclusividad. Porque esos falsos autónomos, falsos freelance, que afortunadamente hay muchas denuncias, ¿no? A través de diferentes hashtags en Twitter eh, porque en España parece que el freelance era una palabra que no se utilizaba, ahora parece que está como de moda por necesidad. Ujú. Entonces muchas empresas se apuntan al carro de la modernidad buscamos un freelance, cuando resulta que lo que están buscando es una persona que trabaje en exclusividad, no les da ningún tipo de seguridad social ni de nada, y es un sueldo bajo, pero no pueden trabajar con otras personas, con lo cual eso es Ujú. un falso autónomo como una casa. Entonces, eso tenemos que intentar nunca ser claros. Freelance es una palabra que hablamos en el término inglés, que de hecho viene de la unión de dos palabras, freelance, que de hecho la primera vez que se escuchó hablar de este término freelance fue en la novela Ivanhoe, donde su autor, Sir Walter Scott, hablaba de los guerreros mercenarios conocidos como freelancers, que eran guerreros que luchaban en el bando de quien mejor le pagara. Cuando acababa el combate se iban al bando de alguien que le pagara bien. Es decir, nosotros lanzas libres, eh, esa es una de las características del freelance, es esta variedad de que yo decido con quién trabajar. No, a veces parece que no es que no me queda otra que trabajar con esa persona, no, vamos a decidir. Y yo siempre digo, y hablaremos también luego esto de la parte internacional, si veo que en Madrid no me salen las cuentas, o en España trabajo con 2 medios que me pagan 200 euros, o 100, o 80, 200 ya es mucho, muchos medios. Bueno, ¿por qué no me busco un cliente en Bogotá o en Argentina? O si hablo inglés bien, en Estados Unidos, que hay un mercado gigante para los freelance también. Entonces, ahí es cuando el freelance empieza a abrir y es cuando empiezas a disfrutar de tu profesión y cuando las cuentas te empiezan a salir. Porque yo veo en el taller todo el mundo que viene, hay un objetivo común. El periodista no puede vivir de su profesión económicamente. Entonces, una de las razones por las poder vivir de la profesión es diversificar. Y aparte, ella solo nos llena de riqueza material, eh, en el sentido de que nos salen las cuentas, sino que también nos ayuda a abrir, a hacer acuerdos diferentes, a hacer reportajes diferentes. Entonces yo veo que la diversificación de clientes es muy importante, porque incluso formas de trabajar, porque si tú eres freelance, si tú tienes mañana, por ejemplo, hay un evento en Barcelona que te interesa ir, bueno, ¿por qué no cubrir ese evento de Barcelona? No para un medio, sino para 3 medios diferentes. Ahora bien, con cuidado, con ética, siempre, por supuesto, profesional de, bueno, pues si voy a hablar de este tema para un medio, voy a utilizar el mismo evento y voy a coger otro ángulo y voy a hablar de otra cosa para otro medio. Entonces, la diversificación puede ser de muchas maneras, de clientes, por temas, por geografía, porque afortunadamente con el mundo digital tú puedes llamar mañana a un medio Argentina, a un medio en Francia, donde te dé la gana. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, creo que es básico la diversificación. Hay freelance que lo compaginan pues, con community manager, con comunicación, etcétera. Pero creo que es muy interesante ahora mismo y sobre todo y no me gusta nunca utilizar la palabra realista porque creo que nos baja, pero creo que para disfrutar del freelance y estar
desahogado económicamente y mejorar, creo que es importante diversificar. Ujú. Bueno, entonces tenemos ya las dos primeras ideas, la posibilidad de cooperación con otros profesionales, que además así hace que, bueno, la unión entre dos o más profesionales pues aumente la potencia, la capacidad también de negociación, incluso, bueno, lo estamos viendo, pues llevándolo a otro terreno, ahora con en estos últimos meses atrás con pues, por ejemplo, con el consorcio de periodistas internacionales con los papeles de Panamá, ¿no? Que son gente, periodistas de investigación de diferentes medios o autónomos, freelance, que se ponen en común bueno, pues para un proyecto, ¿vale? Entonces tenemos la cooperación, la segunda idea, la diversificación, como tú dices, tanto temática, geográfica. Vale, ahora hablaremos un poquito de las tarifas, cómo negociar, que tú lo apuntabas, pero vamos a ponernos en una persona, ya sea alguien que, bueno, pues está terminando o ha salido de la facultad, no encuentra empleo, o una persona que, bueno, por las circunstancias ha quedado en paro, en una situación de desempleo, y dice, bueno, pues tengo que ponerme con ello. Las redes sociales es un buen altavoz para empezar a mostrar qué eres capaz de hacer, abrir un blog, todas estas herramientas que tenemos al alcance cualquiera de una forma, bueno, sencilla. Y a lo mejor empezamos a colaborar o a mostrar, por lo menos, a mostrar nuestro trabajo. Y nos empiezan a llamar para, oye, ¿puedes participar en esta tertulia? O puedes no sé qué, o puedes hacer una entrevista. Pero claro, la remuneración no hay remuneración, bueno, tienes visibilidad. ¿Cómo se pasa de esa primera presencia, porque necesitamos tener presencia en redes sociales para que nos conozcan los compañeros? A lo mejor empezamos a hacer cosas gratuitas a decir, no, yo tengo que cobrar por mis servicios. ¿Cómo se pasa de un punto a otro ¿Cuáles serían los pasos para una persona que empieza como freelance? Sí, es bueno lo que apuntas porque, y tú estarás súper al día de eso, porque das clases todas las semanas. Efectivamente, hay mucha gente cuando viene al taller que tiene veintitantos años que dice, bueno, es que si no lo hago gratis, no cojo experiencia, si Claro. no, no encuentro, si no tal. Yo creo que el balance. A ver, yo siempre digo que aquí no hay reglas, cada uno tiene que ir encontrando su propio camino, sus propios aciertos, sus propias equivocaciones, y cómo se encuentre cómodo. Entonces, yo creo que cómo empezar, yo creo que es con un balance. Es decir, vale, este medio me interesa, me da visibilidad, no he trabajado en mi vida y es el primer reportaje que me han ofrecido y es gratuito. Bueno, vamos a encontrar un balance. ¿Me interesa hacerlo? Sí. ¿Por qué? Tenemos que hacer nuestras preguntas también. Es interesante que nos hagamos nuestras preguntas. ¿Por qué me interesa hacerlo? Y hacernos preguntas de ¿qué me aporta hacer este trabajo? ¿Me aporta prestigio? ¿Me aporta trabajo? ¿Qué me aporta? Y balance, es decir, voy a decir a este que sí, pero ¿por qué no, por ejemplo, siempre lo digo mucho a los alumnos, ¿por qué no, por ejemplo, decir, hacérselo ver a la persona? Ya solo el hecho de hablarlo, también nos entrenamos a hablarlo. Mira, yo creo, este reportaje para mí vale 500. Me dices que lo haga gratuito. En tu caso, lo voy a hacer gratuito porque necesito tener algún reportaje en mi web, lo que sea, pero me gustaría que, por favor, el segundo reportaje, si hay, o el siguiente, pudiéramos llegar a un acuerdo, etcétera. Y por otro lado, vamos a hacer y por otro lado, vamos a encontrar qué medio nos va a pagar por el reportaje. Y para eso invito a que nos abramos, es decir, no, porque a veces estamos centrados y lo veo mucho en los talleres, la gente se lo quiere publicar en El Mundo, en El País, en Infolibre, en bla, 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 solo. Pero ¿qué hay de otros millones de medios que no sabemos ni que existen? A lo mejor hay muchos medios especializados, una revista de perros y gatos, un medio en Bogotá que está deseando que alguien le mande información desde España, que es un país muy interesante informáticamente hablando. Eh, entonces, yo creo que es el balance de decir, bueno, voy a hacer esto, o por ejemplo, mira, tengo una colega mexicana que es corresponsal de México en España, que colabora con un medio, es una mujer que lleva veintitantos años trabajando como periodista y es corresponsal para la radio, pero tiene alguna colaboración con un medio que me decía que no tenían casi presupuesto, pero que ella lo que hace son trueques con la gente que no le puede pagar, si le interesa el medio. Y trueque en el sentido, por ejemplo, ella cubre cosas culturales, entonces llega a un acuerdo que le dan tantos pases para el teatro, para el cine, al mes. Entonces, bueno, pues se entrena en esta cosa de negociar y yo no veo eso como una fórmula, pero sí veo como el sentido que sepamos lo que hay. O sea, no que digamos,
bueno, es que no me queda de otra. Yo creo que aquí lo que ayuda, yo creo, es en este balance intentar abrir la mente, intentar mirarnos nosotros desde diferentes ángulos, Sí, como salir porque de nuestra zona de confort. Porque lo que apuntas también es al final que las dos partes obtengan un beneficio. Se me ocurría escuchándote, pues no sé, las personas que a lo mejor ya tenemos una trayectoria, también nos invitan a dar una conferencia, una entrevista como la que estamos haciendo, que evidentemente no está remunerada, pero a lo mejor tú te invitan a dar una conferencia y dices, bueno, ¿dónde es? A lo mejor si te implica desplazarte a otro sitio, pues ya requiere más tiempo, no tienes tiempo, pero si es en tu misma ciudad, tú puedes dar la conferencia, pero puedes acordar con la persona que te va a dar, que organiza la conferencia, que no te va a pagar, pero bueno, tú puedes que haya un fotógrafo y que te saque unas buenas fotos que luego tú puedas utilizar en la web, un buen vídeo, tú puedes pedir que por lo menos esa conferencia se grabe de una forma con un vídeo de alta calidad para que luego tú puedas servir como imagen. Es decir, hay un beneficio por las dos partes, una persona que da la Claro, conferencia y... exacto. Y sobre todo, yo siempre digo, y a mí siempre me sirve, por ejemplo, para entrenar, porque yo a veces todavía me siento como una estudiante. Entonces, cualquier situación que llega a mis manos intento transformarla. Pero esto que dices las conferencias, mira, yo ahora me han invitado a una conferencia el mes que viene en Holanda, que es remunerada. Me han dado una conferencia que voy a dar en Madrid, que no es remunerada, pero que me hace mucha ilusión, porque es en Ujú. la Complutense, Ciencias de la Información, donde estudié. Y también, entonces digo, ¿para qué me apetecía esta conferencia que no es remunerada? Bueno, pues voy a estar en Madrid dando el curso, pues bueno, me va a aportar otras cosas, etcétera, etcétera. La de Holanda remunerada, pues qué bien. Intentar encontrar ese balance, ¿no? Y por supuesto intentar preguntar siempre, ¿es remunerada, etcétera? Porque lo que tú dices, las conferencias y todo, oye, pues es que dedicas tiempo y todo. eh, Hay cosas, hay que ser generoso con el tiempo y aportar y hacer cosas que también que nos puedan aportar a nosotros también, pero es cierto que hay que tener un cuidado porque tú sabes lo que cuesta ganar dinero como periodista, entonces si uno se mete en muchas actividades gratuitas, pues mira, el otro día, por ejemplo, me han ofrecido una mínima colaboración que era un dinero muy pequeño, he dicho que no y me he sentido aliviadísima. También es importante el valor de decir que no. Ujú. Eso es algo también que recalco muchísimo y no importa la edad que tengas, ¿eh? Porque, pero decir que no y hacerle ver a la otra persona por qué has dicho que no, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues mira, te agradezco, es muy interesante, eh, pero ahora mismo la verdad que quiero escoger mis batallas con cuidado. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a esto y cuánto tiempo, qué voy a recibir a cambio y qué me va a aportar? No me aportaba mucho, era mucho tiempo, entonces no compensa. Hay otras cosas, bueno, entonces encontrar ese balance es interesante y no tener prisa, porque el balance también se hace con el tiempo. O sea, no tengamos miedo como a equivocarnos, porque pues te va a pasar de todo, me ha pasado de todo, me sigue pasando constantemente, de todo. Yo trabajé, me acuerdo que fui como freelance a Nueva York a una cumbre indígena en la ONU, un trabajo espectacular, y a mí no me importa decir nombres, por supuesto, y lo hice para Planeta Futuro, que no se portaron nada bien conmigo, no podía negociar más de 88 euros. Espectacular, imagínate 88 euros por cubrir piezas desde la ONU Nueva York. O sea, por supuesto, hice la cobertura, tiene mucha visibilidad, pero no me acerco ahí ni loca otra vez. Entonces, por mucha visibilidad que te dé, porque al final yo veo y todo, la autoestima te baja y Ujú. la autoestima te hace daño, porque si yo creo que la profesión, yo creo que el trabajo, como esa frase, dignifica al ser humano. Pero si es un trabajo mal pagado, en el que no te respetas y no te respetan, o sea, tu autoestima va así, no estás motivado, entonces, mira, no compensa, no compensa, compensa más. Recuerdo cuando llegué a México que la primera entrevista para encontré una colaboración, era una revista desconocida que trabajaba en una revista de una compañía aérea que ya desapareció. El director era español, llevaba 20 años en México, me pagaban maravillosamente bien, hacía los reportajes que quería, era una revista desconocida. Entonces yo también, y yo siempre he balanceado con revistas que a lo mejor no son tan conocidas o medios conocidos. Todos queremos escribir en un buen periódico, por supuesto, pero al final, el día a día, lo importante es que estés contento, que puedas vivir de tu profesión. Y para ese balance hay que buscar medios secundarios, medios que nadie se le ha ocurrido llamar. ¿Por qué no llamo a un medio de Houston, Ujú. una ciudad enorme que a lo mejor están deseando que un periodista español les llame para hacer reportajes desde España, por ejemplo? Entonces,
esa creatividad, yo veo que como freelance, y lo he visto mucho en los años de México siendo corresponsal freelance y todo, y observo que la gente que tiene éxito como freelance se meten en caminos que otros no se quieren meter, que otros no miran, y si todo el mundo mira a este medio, pues yo voy a mirar a un medio chiquitito que nadie mira, voy a negociar con ellos. Pues fíjate, ahora que has utilizado la palabra camino como carrera profesional, antes has dicho que no, me parece muy, muy, muy importante en este mundo tan agobiado en el que vamos, has utilizado la expresión que no hay que tener prisa en tu carrera profesional. Estaba viendo tu taller, ahora en octubre estás en la Asociación de la Prensa de Madrid impartiendo el taller, ya creo que es la novena, la 10ª edición del taller, ahora nos cuentas, pero veía el programa y el primer punto de ese taller era el periodista y su propia empresa, y hablabas del plan de marketing, ¿no? Y entonces, claro, yo lo unía con esto del camino. Es importante, aunque suene filosófico, trazarse un objetivo, marcarse unos objetivos, marcarse eso que hablan de la misión, la visión. Yo el otro día se lo comentaba a mis estudiantes en la universidad, les hablaba de esto de la visión, la misión, y decía, puede parecer muy filosófico, pero lo que hacen las empresas, la misión que se establece Apple o la visión que tiene McDonald's, cuál es su aplicarlo a las personas y aplicarlo a las personas, a cada uno de nosotros en nuestra carrera profesional, es además mucho más básico en el caso de los freelance, marcarte tu camino, marcarte tus objetivos para ver si los vas cumpliendo o no los vas cumpliendo, y luego se te falta pivotar, por supuesto. ¿Es esencial para un freelance? Pues mira, yo creo que ese es un tema interesantísimo que podríamos estar horas porque de hecho es uno de los ejercicios que hago en el taller y ahora, bueno, luego lo comentaré, voy a sacar mi primer taller online que habla del plan Ujú. de marketing periodista freelance. Y precisamente, para mí, el gran éxito de un periodista freelance es trazar esa trayectoria. A ver, por supuesto, hay mucha gente que dice, ya, pero es que yo no quiero, yo no sé dónde quiero estar en 20 años. Bueno, pues es más productivo pararte un día, cogerte una semana, irte a tu pueblo, irte un día a una biblioteca y sentarte y decir, a ver, ¿dónde me visualizo de aquí a 20 años? ¿Qué tipo de periodista quiero ser yo? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar muchísimo a trazar, a tomar tus decisiones. Si tú sabes el tipo de periodista que quieres ser, tomar decisiones de si hago ese trabajo y no lo hago va a ser muchísimo más sencillo, muchísimo más sencillo. A mí esto me ha ayudado infinitamente, infinitamente. Cuando estaba en México, a veces no es una idea que a lo mejor no la puedes expresar con palabras, pero tú sabes por dentro qué tipo de imagen de periodista quieres ser o qué tipo de persona quieres ser en 20 años o en 30 o en 10. Entonces, yo recuerdo en México unas cosas de los freelance hacer proyectos como escribir libros o a lo mejor alguien quiere hacer un documental, etcétera, o dar clases, etcétera. Y hay veces que esta visión de ti haciendo estas cosas yo la tenía en México. Cuando empecé a escribir el libro de México de la mujer indígena de Alas de Maguey, recuerdo que en ese entonces abrieron, me ha pasado siempre que cuando quiero hacer algún proyecto así interesante, alguien me ofrece un trabajo por cuenta ajena. Siempre me ha pasado. Y recuerdo que estaba en México, iba a abrir la revista Hola. Yo nunca he trabajado en revistas del corazón, pero la revista Hola iba a abrir en México y la verdad que iba a tener un mercado muy importante. México es un país muy grande, que la información, la sociedad importa muchísimo y era un trabajo interesante, la verdad. Y bueno, me ofrecieron, entonces dije, bueno, voy a intentar llegar a un acuerdo, pero mi libro es lo primero, porque la imagen de mí a largo plazo es mi libro. Si pensaba en corto plazo, hubiera cogido el trabajo, porque estaba muy bien pagado, la oficina estaba cerca de mi casa, etcétera. Y te entra una alegría momentánea, pero y al no poder negociar el tiempo, dije, bueno, ¿puedo dedicar unas horas? No, no, tiene que ser jornada completa. No, es que yo tengo que viajar al estado de Oaxaca para escribir el libro. Y dije que no. Y siempre que digo un no de esos, porque tengo mi visión a largo plazo de no, yo quiero escribir este libro, porque este libro me va a llevar a la visión que tengo de mí en el futuro, de lo que quiero hacer. Parece que la vida te premia y te pasan cosas buenas. Me acuerdo que dije que no y enseguida encontré financiación para pagar a un fotógrafo, con una universidad, etcétera. Entonces yo creo que la visión, y de hecho en el taller, esto la gente que no ha venido al taller no lo sabe, pero en mi taller, y lo vamos a tener en mi taller online, es, y de hecho el taller que hago en la Asociación de la Prensa, no hay casi transparencias, no hay, bueno, no hay, casi no hay ninguna, porque es un taller en el que máximo solo puede haber 14 personas, porque cogemos papel en blanco, ni siquiera ordenado, papel en blanco, y pensamos, cada uno, hacemos una estrategia personalizada. ¿Qué tipo de periodista quieres ser?
cuáles son tus gustos, qué reportajes te gusta hacer, cuáles no te gustaría hacer nunca, etcétera. Entonces, eso que dices creo que es fundamental y creo que para el éxito, como bien dices, de crear con nuestra propia empresa. Y esa misión es importante. A ver, es cierto que mucha gente, a lo mejor más joven, no tiene esa visión, entonces te sientes estresado porque es que yo no sé quién quiero ser. Bueno, pues hazte una visión más corta de aquí a 2 años, así, de dónde quieres llegar a ser. Y ya irás descubriéndote en el camino hacia dónde te acercas. Pero creo que la visión a largo plazo y el no tener prisa, como decíamos, ayuda. O sea, ayuda a que tomes las decisiones, a que aciertes más, ¿no? Sí, bueno, es que además la pregunta esa de qué quieres ser de mayor estresa mucho, ¿eh? Me estresa a mí, que yo no sé lo que quiero ser de mayor, no lo sé, yo no sé lo que quiero ser de aquí a 10 o 15 años, ya veremos lo que quiero ser, Sí. pues más cuando se lo haces a los niños, ¿no? Yo tengo ahora ya mi hijo mayor, ya se va acercando, le falta todavía unos años, pero ya se va acercando al momento en el que tendrá que decidir un poco por dónde se orienta, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchas a los profesores, no, a ver qué quiere ser de mayor, y, bueno, pues yo qué sé, déjale, que quiera Claro, hacer lo que sea y que pueda cambiar sí, durante el trayecto. O sea, claro. Pero si te fijas en el fondo, si nosotros estamos un día en silencio con nosotros mismos o haciendo alguna actividad que nos guste, hay algo dentro que aunque sea una pista, nos va a dar una pista. sí. Ujú. Pues es que a mí me encanta viajar, o a mí es que me encantaría hacer fotos, a mí me encanta escribir, qué sé yo. Siempre hay una mínima pista que esa puede ser como ¿no? las miguitas de pulgarcito del cuento. Siempre hay si nos escuchamos a nosotros mismos, sin juzgarnos, siempre hay ese pasito. Pero sí, sí, es sí muy importante la misión y a lo mejor eso es revolucionario lo que estamos hablando, que es que a lo mejor el freelance, para tener éxito, tenemos que hacer como mini empresas de freelance o algo así. Sí, ¿no? Y además es que, bueno, es eso, la misión o la visión que tú tienes también luego surge de casualidad. Lo comentabas tú con tu ejemplo que te orientabas al principio más al marketing y de repente pues, se cruzó en tu vida la docencia y descubriste es que la docencia te gustaba. Me siento identificado con eso, ¿eh? ¿Te pasó lo mismo? Claro, Sí, yo trabajé durante 10 años en mi empresa, en Europa Press, claro. bueno, como periodista económico, se cruzó en mi vida la docencia, que nunca me hubiera imaginado, y también, bueno, pues la disfruto, la estoy disfrutando mucho. Con lo cual me lleva esto de la docencia a cómo surgió ese taller que pusiste en marcha. ¿Dónde lo pusiste en marcha? ¿Estabas viviendo en México? ¿Ya estabas viviendo aquí en España, en Ámsterdam? ¿Cómo lo pusiste? ¿Por qué surgió ese taller? Y esa exclusiva que nos acabas de dar de que lo vas a hacer online, amplíala, por favor, para ver. Sí, sí, por favor, encantadísima. Pues mira, el taller surgió, yo me fui a México en el año 2007. Ujú. Después de 6 años en España trabajando, a mí el mundo internacional siempre me ha encantado, vivir fuera, trabajar fuera, bueno. Y México lo descubrí un verano me fui a una residencia artística a escribir una novela y me enamoré absolutamente de ese país. O sea, me sentí totalmente en casa. En el año 2007 me fui a vivir allí. No conocía absolutamente a nadie, ni una sola persona, pero estaba totalmente enamorada del país, o sea, enamoradísima. Total, que cuando fui allí, bueno, empecé pues de esta manera comercial, me hice un dossier de reportajes y me fui me fui a tener reuniones con los diferentes editores. Llamaba a un periódico, llamaba a otro periódico y así empecé. Bueno, y afortunadamente la verdad que me fue muy bien y además México, bueno, que es un país, a pesar de la seguridad y todo, es un país que recomiendo muchísimo a cualquier periodista, así como cualquier país de América Latina, porque es un país abierto, generoso y en el que hay unas oportunidades laborales inmensas, inmensas. Por poco que hagas, te va a ir muy bien. Y bueno, empecé a colaborar con el Universal, que es el periódico más grande de allí, con la revista Rolling Stone, etcétera. Entonces, cuando empezó la crisis en España, muchos periodistas iban a México. Claro, yo me fui cuando empezó la crisis, yo digamos que la salté. Allí vivía en una burbuja de abundancia absoluta en México. Y entonces empezó a llegar muchos españoles a vivir a México. Entonces me llegaban a veces emails de, oye, me he enterado que trabajas para Rolling Stone México, que trabajas para Universal, ¿cómo lo has hecho? ¿Te importaría tomar un café contigo? Acabo de llegar a México, no conozco a nadie, etcétera. Cuando empiezas a viajar y así, esto te pasa, como yo también a lo mejor quería tomar un café con un corresponsal cuando iba a México. Todos hacemos eso, ¿no? Entonces, pues de repente me vi tomando café con diferentes personas y me pasaba muy a menudo y dándoles tips, pues mira, ¿por qué no haces un dossier y pones tus mejores reportajes bonito, lo encuadernas y lo vas, como un fotógrafo que enseñas el portfolio, etcétera.
Entonces, cuando empecé a hacer todo esto, empecé a darme cuenta que lo que había creado tanto en México, que empecé por mi cuenta, como en España primero y luego en México, es que yo me había creado una estrategia como de marketing conmigo misma, que me estaba funcionando primero en España y ahora en México. Con lo cual empecé a plasmarlo todo en un papel. Así que había hecho, pues hice un dossier, iba a ver a los medios, preguntaba por la redactora jefa, pum, 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 pum. Y a todo eso me empecé a investigar y empecé a estudiar la historia del periodismo freelance, la historia como te contaba, como cuando, Ujú. de dónde viene la Del origen. palabra. Ujú. Estados Unidos es un referente al que le sigo mucho porque fueron los pioneros en freelance, los primeros que empezaron. Como freelance empezó primero en el mundo del diseño gráfico. Bueno, empecé a ver que había un temario docente interesantísimo como freelance que se podría hacer como una asignatura de la carrera, un máster en freelance, etcétera. Entonces me empecé a hacer como un temario y de repente dije, wow, pero si aquí hay un material enorme, docente. Y entonces creé este taller, que Ujú. el título, bueno, lo cogí de la famosa novela y película, ¿no? Cómo ser Ujú. mujer y no morir en el intento, cómo ser... Ujú. Porque la verdad que lo que yo sentía, porque todo esto lo cuento y estoy aquí entusiasmada hablando contigo, pero ostras, lo he pasado muy mal también, ¿eh? Y a veces todavía lo paso mal, ¿eh? O sea, tienes momentos regulares que hay que amarrarte ahí y venga, a que viene la ola, ¿no? Entonces, pues la sensación que tienes es que a veces siempre he tenido la sensación muchos años de que trabajabas mucho, y, guau, era mucho esfuerzo, ¿no? Entonces era como, venga, que no te va a pasar nada, venga. Entonces por eso el título me parecía totalmente identificado para el taller, como se piensa y no morir en el intento. Me acuerdo que el primer cartel que dibujé era un ciclista peleando en el desierto, porque era la sensación que yo tenía, que estás ahí pedaleando en el desierto y te cuesta porque es arena y la bicicleta no puede y tal. Y entonces unos compañeros de México que se llama Taller Arteluz, que todavía existe, unas periodistas muy emprendedoras, tenían una escuela de talleres pequeñita y bueno, pues se lo propuse, les encantó la idea, empezamos a darlo, el taller. Y bueno, pues el taller empezó a tener mucho éxito y lo fui haciendo más grande, más grande. Empezó, el primer taller era, me acuerdo que era como en un mes, 16 horas, porque el primer taller lo que hacíamos incluso desde el taller era llamadas a las redacciones. Hacíamos todo el proceso de... El objetivo del taller y sigue siendo el mismo, que sea muy útil, es decir, que haya un objetivo laboral detrás, que cada persona que pase por el taller, cuando acabe el taller, tenga un pie en el mercado laboral. Entonces, le enseño cómo tener ese pie en el mercado laboral, para que cuando salga ya pueda construir por su cuenta. Y bueno, pues ese taller en México lo he dado mucho tiempo y luego en España, que volví de México hace como 5 años, 4 y pico, pues lo propuse a la Asociación de la Prensa y bueno, les gustó la idea y la sorpresa fue que lo dimos la primera vez, tuvo mucho éxito la segunda vez, listas de espera y ahora voy a dar la 11ª Ujú. edición. Ujú. Entonces, me llegan muchos emails de gente que quiere hacer el taller. A veces he dado talleres personalizados, en Madrid, por ejemplo, presenciales. Una chica, por ejemplo, el año pasado o hace dos, que se crea en Nueva York como corresponsal freelance, pues le hice una especie de taller para ella privado, prepararla para vender su trabajo desde Nueva York. O este tipo de talleres también los he dado. Y luego he dado muchos talleres en Madrid, pero no solo en Madrid, ha hecho talleres en Zaragoza, asociaciones de la prensa un montón. En Zaragoza, en Valladolid, en Toledo, en Zamora, muchísimas. Universidades todavía no, que me encantaría, pero todavía no he dado el taller, he dado alguna conferencia, pero no el taller. Y entonces ahora, como me llegan emails de mucha gente, por ejemplo, de América Latina o de España, oye, es que yo no puedo ir a es presencial, me encantaría tu taller, me sentía como que estaba ya tardando y que mi taller tenía que estar online, Ujú. porque pues me sentía, ¿no? Como cuando el año 2000, lo que te contaba, una empresa no tenía su web, era como, ya, o sea, este taller ya tiene que estar online porque hay mucha gente que lo quiere hacer independientemente de dónde viva, etcétera. Entonces, el últimos meses, el último año, estoy trabajando en el primer taller online, que ya está ya listo y de hecho pues ya estamos a 26 de septiembre, pues yo creo que en una semana, el 5 de octubre o así, será el lanzamiento aproximadamente. Estamos ya perfilando la parte técnica, que ahí yo me pierdo un poco, ¿no? Con una persona especializada en infoproductos. Y bueno, lo que he hecho es un taller se llama el Plan de Marketing de Proyectos Africanos para
que ganes lo que mereces. Y esta parte de que me parece que empezar por ahí porque es la parte más importante, como hablamos de cómo construir tu visión, tu misión y qué es el marketing para el periodista, pues de eso trata este taller, que espero también con ejercicios, con vídeos, con un seguimiento, también un poco que dé tiempo a trabajar. Ujú. Son 3 módulos el taller, ¿vale? Van a ser 3 módulos y bueno, de manera que sea independiente, que la persona que lo compre pues pueda trabajar por su cuenta y por supuesto también vamos a regalar, bueno, voy a regalar en el primer bono, en el primer taller, perdón, online, también una sesión conmigo como de 15-20 minutos para dudas, para Sí, cosas si de estás trabado, consultoría, etcétera. ¿no? Una consultoría personalizada contigo Sí, para enfocar cada exacto, caso particular, exacto, ¿no? exacto. Y entonces, bueno, estoy muy emocionada porque creo que bueno, que el futuro de la docencia online, bueno, pues bueno, Ujú. ya no es futuro, el presente, Sí, creo sí, que sí. es importante porque la gente quiere tener independencia de comprar su taller y hacerlo cuando quiera, ¿no? O sea, que estoy muy, muy ilusionada con el taller. No, hacerlo a su ritmo y sobre todo también en función de los objetivos de cada uno en un momento dado de su vida profesional, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues hace unos años no le interesaba ese tema, pero ahora sí, por lo que quiere, por lo que sea, porque quiere reorientar su carrera profesional y bueno, pues le viene bien ese taller, ¿no? Claro, y además es que, mira, hay habido gente que ha venido al taller y ha repetido el taller. De hecho, Ujú. tengo un servicio que se llama Caminante Freelance para gente que viene al taller y al cabo de un año están como atascados. O han llamado a 4 medios y no tienen los resultados que esperaban. Entonces, a veces parece como un coaching periodístico, yo lo Sí, llamo, sí, porque es sí, sí. como que ayudas a esa persona a encontrar su objetivo. Oye, es que yo quiero trabajar para ese medio, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a crear una estrategia personalizada. Ujú. Entonces, a veces es un poco esta mezcla también de coaching, pero al final es de ayudar al periodista a que pueda ser periodista, porque además el periodista yo veo que somos muy vocacionales y la gente no le gusta tirar la toalla, quieres trabajar como periodista. Entonces, de eso se trata, de que sea útil. Sí, pero Y fíjate, bueno, no te iba a sí, decir que como periodista, pero ampliando el concepto de periodista, que yo siempre es algo, esta frase, yo creo que la repito cada vez que hablo de periodismo constantemente, que hay que ampliar el concepto de periodista. Lo decías tú, que ya no sirve o no es solamente el que trabaja o el que publica un reportaje, sino ni la comunicación siquiera, sino que estamos hablando de marketing y todas las actividades relacionadas con la tecnología también, que son periodísticas. O sea, que se puede ampliar el concepto de periodista muchísimo, ¿no? sí, sí, efectivamente, el concepto de periodista se puede ampliar y es cierto que, a ver, ahí lo único que no podemos olvidar, que yo intento tener muy presente, y de hecho ahora, bueno, he estado un año entero escribiendo el libro Periodismo para Damis, que me ha servido como para volver a la facultad Ujú. y recordando a los grandes desde Truman Capote, Kapuscinski, etcétera, y para mí es importantísimo y lo tengo siempre como referente de dónde venimos, porque no importa las formas, eh, los vídeos, etcétera, pero que no olvidemos qué es el periodismo, porque el periodismo nació para servir a la sociedad, el periodismo nació como una misión para, es una herramienta para que las sociedades progresen. Es una herramienta que lleva la voz de la información de lo que sucede en el mundo a la gente. Entonces, eso, por ejemplo, me parece interesante que no importa lo que hagamos, pero no olvidar de dónde viene el periodismo y qué es periodismo al final. Que a mí eso es a veces lo que me da un poco de miedo, vale, yo puedo utilizar el marketing, yo puedo utilizar el comercial, pero cuando haga periodismo hay que ser periodista, yo creo, ¿no? Y tú que estás en la universidad, yo también lo creo como hay que responder a qué, quién, cómo, dónde, porque entonces si no es opinión personal y eso para mí no es periodismo, entonces es un blog y eso es un blog, es diferente. Sí, Entonces sí, no. yo creo que es importante, no importa lo que hagamos, si estas nuevas fórmulas que hemos dicho en el podcast de trabajar en equipo y trabajar con otras disciplinas, pero a mí, por ejemplo, me relaja y me alivia que, vale, no importa las nuevas disciplinas, pero el periodismo sigue siendo periodismo para que interese. Porque ahora, por ejemplo, hay muchos debates sobre cosas escritas en primera persona, Ujú. como opinión, pero eso se confunde con los blogs, que el blog es una opinión personal, muy respetable y que ahora se lee mucho y hay espacio para todos, pero más que nunca debemos diferenciar qué es periodismo. Sí, sí, no completamente de acuerdo porque además, bueno, yo con esto soy muy crítico de que los propios
periodistas en el pasado diciendo que el tweet, un artículo que alguien publicaba en su blog, dándole el calificativo de periodismo ciudadano, haciendo creer a la gente que por publicar una foto en una red social ya estaba haciendo periodismo, pues desprestigiamos nuestra propia profesión, ¿no? Pero la esencia, el rigor, la comprobación de los hechos, en fin, la ética, esos son valores que siempre tienen que estar en el periodismo. Luego te lo preguntaré al final, ya por ir terminando, ¿al curso online se podrá acceder a través de tu página web o hay una plataforma específica para ello? Creo que hay una plataforma. Quiero que esté dentro de mi web, martagomezrodulfo.com, Ujú. pero eso todavía no lo sé muy bien Vale, porque sé que está dentro de una plataforma, pero quiero ver si esa plataforma la puedo incorporar a mi web incorporar. para Vale, que sea más sencillo. Por lo bueno, menos, si no a corto plazo, a medio. vale. Como esto Sí. luego pondré también en mi blog. Pero mi Twitter, Marta G. Rodulfo, o mi Instagram y mi web, ahí pondré toda la información y dónde comprar el curso, etcétera. Vale, yo como luego enlazaré todo la entrevista lo ampliaré con una entrada en mi blog, bueno, pues ahí ya me vas pasando los enlaces cuando esté el enlace donde Sí. se pueda acceder a la plataforma para también incluirlo y la gente, bueno, pues que pueda estar interesada que le eche un vistazo. Dos cositas, dos o tres cositas y ya para ir terminando. Haciendo, Periodismo para dummies, ¿dónde se puede comprar? efectivamente, a eso vamos, pero dos cositas muy rápidas. Escuchando tu relato, fíjate, hablabas de lo que hemos ido hablando con un periodista freelance. Hablabas de cooperación, de cuando montaste el curso que empezaste a colaborar con otro taller en México. Hablabas de proactividad, de ponerte en marcha, de dar utilidad. Y también hablabas, y ya lo voy a relacionar con el libro, de algo que me parece muy importante, que son los hábitos, la productividad, el ser riguroso, el ser constante, ¿no? En la actividad. Para escribir un libro hay que ser muy constante. Lo hablábamos antes de empezar la entrevista, de empezar a grabar. Esa constancia, también puede ser una cualidad del periodista freelance que muchas veces se confunde con la hiperactividad. Pues mira, es bueno eso porque creo que los periodistas a veces somos muy parecidos y todos somos, aparte de curiosos, hiperactivos, creativos, pero creo que es muy importante y ayuda mucho, esto también lo hacemos en el taller, vamos a ponernos un horario. A lo mejor solo le puedes dedicar al día 4 horas a freelance o si trabajas en otra cosa para hacer la transición hasta que seas Uh -huh. freelance o todos los días hay trabajo que hacer, todos los días. Entonces yo creo que es muy importante ser constante y trabajar. Más vale un día que hagas poquito, pero mejor que no hagas nada. La productividad es muy interesante. Ahora tenemos muchos ladrones del tiempo, como llaman, ¿no? Las redes sociales, el primero, los WhatsApp, etcétera. Entonces hay que intentar ser muy disciplinados, alejarse, ¿no? Si escribes, pues a lo mejor intentar apagar el móvil o dejarlo fuera donde escribes, etcétera. Pero creo que la productividad, de hecho, mira, ayer mismo yo me estaba viendo un YouTube sobre sobre productividad, porque es verdad que quieres hacer muchas cosas y hay que, bueno, pues, ¿qué va primero? Primero va este tema que es más importante, pero yo lo que, por ejemplo, siempre me ha funcionado, que he hecho a veces con freelance durante muchos años, es ponerme días para las cosas. Uh -huh. Por ejemplo, los viernes, me acuerdo que me he ido muchos años a la Biblioteca Nacional de Madrid, que es un lugar que recomiendo muchísimo, que en la 4ª planta se llama Publicaciones Periódicas, hay de todo tipo de revistas, y me iba muchos viernes allí a pensar temas. Entonces pensaba temas para proponer a medios y pensaba temas como para 6 meses. O, por ejemplo, otro día lo dedicaba a hacer llamadas, a presentarme a prensa o presentarme un día, por ejemplo, a la semana, que eso siempre lo recomiendo, ir a un evento. Todas las semanas, y trato de hacerlo también en Ámsterdam, todas las semanas, un día ir a un evento o algo para hacer mi networking con mis tarjetas de freelance y presentarme. Y porque a lo mejor no sabes, o una conferencia, imagínate en España la de cosas que hay, ya no solo en Madrid, en muchas ciudades la gente que nos escucha en otras ciudades. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, siempre hay trabajo para hacer para un periodista, pensar temas, escribirlos, venderlos, seguir aprendiendo, porque yo creo que ahora todos estamos en el camino de, no sé cómo era antiguamente, en la época de nuestros padres, si uno ya aprendía y ya, pero ahora yo creo que eso Sí, no, no, se eso acabó, estamos constantemente aprendiendo. Yo enseño un día a una persona que mañana esa persona me enseña a mí otra cosa. Entonces estamos todos en el mismo círculo de aprendizaje
que es importantísimo también, ¿no? Y también insisto mucho, que no lo hemos hablado mucho hoy, pero insisto mucho en mirar qué se hace fuera de nuestras fronteras, de nuestro país, de nuestra ciudad. Si vives en una ciudad que no es Madrid, por ejemplo, pero vives en Segovia, pues me voy a ir a un evento una vez al mes, aunque sea a Madrid a una conferencia del gremio, me doy de alta como prensa en lugares que me pueden recibir información, etcétera. Creo que es muy, muy importante eso, por ejemplo, organizarnos, hacernos una lista de qué tareas me van a ayudar a trabajar como freelance. Porque desde luego en casa sin hacer nada, y ahí tengo, por ejemplo, una queja con la gente más joven, que por ejemplo la gente más joven, te pasa a ti, pero yo en el taller nadie agarra un teléfono en la vida y es importante llamar a los sitios, presentarnos. Me llega gente que dice, no, es que me han dado una idea por email a una persona que la persona ni te conoce, no te has presentado, ¿por qué no le vas a ver y tomas un café con esa persona? Sí, sí, sí. Etcétera. Ese tipo de mimo que requiere, ¿no? Que las cosas no salen de un día para otro, requiere un balsamito, ¿no? Un poquito, esto es como, ¿no? Como la seducción, ¿no? Sí, sí, Uno sí. no... Requiere su tiempo, todo requiere su tiempo. Requiere su tiempo, efectivamente, y cuando te lo tomas con esa calma vas mucho más relajado, disfrutas más, porque al final se trata de que el día de disfrutes. Y creo que el periodismo freelance, si algo tienes que disfrutas muchísimo. Por eso te engancha a pesar de las malas épocas, porque disfrutas del día a día, ¿no? El día a día disfrutas haciendo lo que quieres. No, son muy buenos tips porque los que acabas un poco de enumerar, porque pone, bueno, pues el acento en que hay que tener foco, no perderse en esa constancia, en que no solamente se trata de la gente que, bueno, pues que no tiene trabajo, sino también lo apuntabas hace unos segundos, decías, pues tú trabajar en tu proyecto paralelo, tú puedes tener un trabajo por cuenta ajena, pero irte montando tu proyecto paralelo en algo que te ilusione. Y en esto de las relaciones con otros profesionales o con otra gente de tu sector. Las redes sociales nos han hecho creer que por tener 1000, 2000, 5000 seguidores, pues es mejor. LinkedIn, el otro día escuchaba una reflexión muy interesante sobre los contactos que tenemos en LinkedIn, de cuántos conocemos realmente y si no conocemos a un contacto de LinkedIn, para qué nos sirve realmente. Y lo que decías tú, el networking, que es muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Y de hecho, yo, mira, ahora mismo para mí es una de las claves porque yo en Amsterdam llevo año y medio, todavía no conozco a mucha gente y entonces para mí esa parte es importantísima. Y cuando llevo muchos días sin ver a alguien nuevo, mañana, por ejemplo, voy a ver un coworking nuevo que me han dicho que está lleno de periodistas, me interesa ir a esas cosas. O sea, creo que es Sí. importante porque yo cuando no voy a un evento en mucho tiempo, cuando tal, siento como que me aíslo. Y entonces no es bueno para el periodista freelance, porque los proyectos y los temas y todos salen el otro día he quedado con un periodista freelance aquí, holandés, muy, muy bueno, que tiene perros, hemos ido a pasear a nuestros perros juntos, por ejemplo. El contacto humano, o sea, no podemos olvidar, y eso, insisto, que la gente más joven que ha nacido a partir de los 90 le cuesta una barbaridad. A mí me llegan emails o twitters de pidiéndome cosas, enfadas y no tal. ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no? No sé, hay muchas formas de abordar y creo que hay que hacer un esfuerzo extra en ver cara a cara a las personas. Pues hasta, por ejemplo, que tuve paseando a un perro, algo tan humano, tan normal, o tomarte un café con alguien. Se nos ha olvidado hacer esas cosas. Es que Tomarte además un café. de esas conversaciones salen Estoy las segura, ideas. claro, estoy segura que si a ti un alumno te dice, oye, Enrique, nos tomamos un café, seguro que te encanta. A mí también, a todo el mundo, ¿por qué no? Si tienes tiempo o a una revista que te interesa un medio, oye, o intentar conectar con esa persona, pero no solo escribirle en Twitter, porque eso no es real. O sea, es real, pero no es real, no es la persona físicamente. Entonces, eso es muy importante y creo que eso es un secreto para que te vayan como freelance y es un secreto que muy básico, pero que muy poca gente lo hace, con lo cual la gente que lo hace, si algo me ha ayudado a mí cuando he conseguido los trabajos, es que yo me presentaba en las redacciones o llamaba por teléfono y no, es que te quiero ver, te quiero ver. Lo cambia todo. A lo mejor esa persona resulta que es de tu misma ciudad o resulta que estudia en el mismo lugar. ¿Quién sabe? Sí, Es sí, que sí. cambia Sí, todo. sí, o que tiene un primo que está, o veraneáis en la misma zona, ya está, Exacto, simplemente, y se establece un exacto, vínculo que de otra forma es imposible de establecer, porque en una relación por email o por un mensaje de Twitter, pues no se establece de ninguna forma. exacto. Entonces, todo esto lo abordas en Periodismo para Damis. ¿Qué es Periodismo para Damis? ¿A quién va dirigido? ¿A estudiantes? Como decías antes, es un recordatorio de buenas prácticas de periodismo que no se nos puede olvidar.
¿qué es este libro de periodismo para dummies? ¿A quién va orientado y qué encontramos en el libro, en tu última creación, que es de hace unos meses, ¿no? Vamos, Sí, de hecho el libro Periodismo para Dummies de la editorial Planeta de la colección para Dummies Ujú, se ha publicado en junio, ujú. se ve por Amazon, en Casa del Libro, en la FNAC, en cualquier librería se puede pedir porque Planeta distribuye en todas partes. Y bueno, pues es un libro que lo he hecho aparte un año entero, hablábamos del trabajo, ha Sí. sido 8 meses como una opositora, sentada de 9 a 4, 6 días de 7 a la semana, y que ha sido muy bonito hacerlo y creo que se va dirigido a diferentes personas, tanto a la gente que está estudiando periodismo, creo que puede ser una herramienta para subrayar porque hablo pues que puede ser complementaria. Mira, en la presentación la hice en Madrid y me la presentó el escritor Juan Cruz, el Ujú, periodista. sí. Y él decía, este libro debe ser obligatorio en las universidades, porque la verdad que aparte de él que decía que estaba lleno de entusiasmo creo que he intentado hablar pues tienes, por ejemplo, direcciones de lugares interesantes que seguir para periodistas. Tienes la historia de los grandes canales de televisión, tienes las lecciones maestras de los grandes autores que hablábamos, desde García Márquez hasta Poniatowska, hasta Martín Caparrós, el gran Sí. cronista periodista, etcétera, hasta el futuro de hablar del poder de las fake news del presente, el fact-checking, el branded content, o sea, creo que está totalmente actualizado y entonces eso a los periodistas, pero también creo que me ha dicho, por ejemplo, gente que lo ha leído que no es periodista, que también le gusta porque sienten que también el ciudadano también es responsable de lo que lee. Y así puede contribuir a que haya un buen periodismo. Un comentario que me pareció muy interesante. Entonces creo que no solo para periodistas o estudiantes, para gente que trabaja, por supuesto, en periodismo, para quien quiera ser periodista en el futuro, y creo que es un libro que es ameno en su lectura. Sabes que la colección para mí son muy amenos, con un toque de Sí, humor, sí. pero a la vez he tratado de que sea hacer periodismo en profundidad, con información, cómo hacer rentable el periodismo freelance, el valor de no hablo de negociación, etcétera. Un capítulo para freelance, otro capítulo para periodismo especializado. Entonces, creo que es muy interesante para todo aquel que esté interesado en freelance. Cuesta poquito, creo que son 16 euros. Y entonces, bueno, yo creo que puede ser muy el periodismo gonzo, bueno, etcétera, etcétera. Cómo escribir una noticia, también un poco didáctico. Entonces, bueno, creo Sí, que puede ser muy interesante para muchos lo que perfiles. te da una imagen de cómo está el periodismo en la actualidad. Abordas, pues eso, lo que tú decías, el trabajo de otros periodistas, referencias actuales, y lo pones todo en lenguaje accesible para, como decías, para diferentes perfiles que se pueden acercar también al libro. Y muy interesante, gente que no tiene nada que ver con el periodismo, pero que, bueno, que si contribuimos los periodistas a enseñarles un poco cómo es la profesión por dentro, pues a lo mejor un poquito la imagen de los periodistas que está tan devaluada casi o más a la altura de los políticos, pues hombre, un poquito lo podemos ir elevando y mejorando nuestra imagen si contribuimos a eso, ¿no? Sí, efectivamente eso que has dicho me parece básico. La gente me dice, es que me gusta asomarme al libro porque quiero ver cómo trabajáis, cómo hacéis las cosas, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Bueno, pues entonces, periodismo para dummies y el curso de periodismo freelance, tanto presencial que lo sigue impartiendo Marta, como pues el lanzamiento ahora a principios de octubre en la plataforma online. O sea que, Marta, para terminar, yo creo que lo has dicho un poquito antes, pero ahora es tu momento. Cuéntanos dónde te pueden localizar, tu página web, las redes Sí, que utilices donde se pueden poner en contacto contigo. Lo dejo todo esto en las notas del podcast, en la entrada de mi blog. Pero bueno, para la gente que quiera seguir un poquito los pasos, lo que haces, ¿dónde se puede, las coordenadas que tú quieras darnos para... sí. Sí, antes te quería comentar solo, bueno, que el taller que doy presencial, que lo Ujú. doy en Madrid, pero que este taller es itinerante. Ajá. Si a una universidad le interesa, si a una asociación le interesa, si a un grupo de amigos le interesa, de colegas, etcétera. O sea, lo imparto en todas partes. Sí, Solamente sí. hay que ponerse en contacto conmigo y me voy donde No, sea. si O sea, no. lo decías antes también, que hasta casi personalizado para periodistas concretos que quieren prepararse Exacto. porque su carrera profesional, me parece que ponías el ejemplo de una periodista que se iba a Nueva York, ¿no? A Estados Unidos, Nueva Sí, York creo recordar, y bueno, pues oye, sí. quería profundizar para ir
bien armada, en el sentido de tener las herramientas para tener un buen aterrizaje allí, pues lo das casi personal, ¿no? Personalizado. Sí. Entonces, efectivamente, bueno, para ponerse en contacto conmigo, lo más sencillo es mi web, www.martagomerrodulfo.com. Uh-huh. También soy bastante asidua a Twitter, Marta G. Rodulfo, Instagram, también lo uso mucho también para temas profesionales, con mi nombre también, Marta Gómez Rodulfo. Uh-huh. Y bueno, pues yo estoy encantada cuando la gente me contacta y me encanta. Entonces, bueno, pues si quien está escuchando el podcast, espero que lo hayan disfrutado, que sea útil y que haya feedback a quien le interese y que sigamos haciendo cosas. Bueno, a ti agradecerte porque tienes tanto tu página web como tu idea de podcast. Me parece algo fascinante que un profesor de universidad, periodista en activo en Europa Press, pues haga estas cosas. Creo que es precioso, ¿no? Que no solo estás en la teoría, estás en la práctica y das, bueno, pues foco también a personas como yo, que a lo mejor alguien no me conoce, mucha gente no me conoce, pues que me conozcan y nada, y que contribuyamos todos a mejorar nuestra profesión. Efectivamente, lo que hablábamos antes. Yo te agradezco estas palabras, lo que hablábamos antes. Lo importante es, pues bueno, pues ir haciendo un poquito de networking, de conocimiento, de hablar entre personas que a lo mejor no seguíamos en las redes sociales, sabíamos el trabajo, pero no habíamos tenido ocasión de hablar y que podemos, yo creo que modestamente, pues aportar algo a alguien. Te he quitado mucho tiempo, te decía 30-40 minutos, nos hemos ido a una hora, pero yo he estado muy a gusto hablando contigo, seguiría hablando contigo, con lo cual seguiremos, ya sea por, bueno, pues vía digital, vía internet o presencialmente cuando te pases por aquí en Madrid. Y nada más, Marta, muchas gracias, agradecerte que hayas aceptado la invitación para participar en el programa. Ha sido un placer, como te digo, charlar contigo y seguimos en contacto. Claro que sí, me ha encantado y millones de gracias, Enrique. Hasta la siguiente. Vale, chao. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te doy de nuevo las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com, donde podrás encontrar más artículos, información y referencias relacionados con este tema que hemos hablado Marta y yo, el periodismo freelance, y otros muchos asuntos, artículos, herramientas que pueden serte útiles. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.